Balance de materia. En esta ocasión vamos a hacer un ejercicio acerca del exceso de aire. Y la pregunta dice de la siguiente manera. Se han estado estudiando diversos tipos de motores que no usan gasolina, debido a que esos motores generan niveles inferiores de contaminantes. Y por ende se han sugerido la utilización de eteno comprimido como fuente de energía económica para impulsar vehículos. Supóngase que en una prueba se quema 20 libras de eteno con 400 libras de aire, produciéndose 44 libras de dióxido de carbono y 12 libras de monóxido de carbono. Por lo que nos explica que va a haber combustión completa y combustión incompleta. La pregunta es, ¿cuál es el porcentaje del exceso de aire? Bueno, tenemos la gráfica, tenemos nuestro horno, el quemador, nos dice que entra eteno 20 libras, que llevándolos a mol, es la transformación de 20 libras con el peso molecular se lo puede transformar a moles, que sería 324,3 moles. También nos dice que tenemos otra entrada de aire y lo que nos pide calcular es el exceso de aire. La composición del aire ya nos la dan, 21% de oxígeno molecular y 79% de nitrógeno molecular. Nos dice que se llega a formar dióxido de carbono, agua, monóxido de carbono, oxígeno molecular, que sería el exceso, o mejor dicho, el residuo, lo que no se llega a consumir, y el nitrógeno molecular, que es lo mismo que lo que entra, la misma cantidad que entra. La pregunta es el porcentaje del exceso de aire. Nuestra base de cálculo nos lo da la pregunta. Son 20 libras de eteno. Transformándolo, las 20 libras a gramos serían 9080 gramos de eteno. Y llevándolo a moles serían 324,3 moles. Y ahora también nos da como dato la masa del aire, que lo llevamos a libras sería 400 libras, llevándolo a gramos sería 181.600 gramos. Nos da la masa, en la pregunta nos da la masa del dióxido de carbono y la masa del monóxido de carbono, que es 44 y 12 respectivamente. Esas libras lo tenemos que llevar a gramos. Haciendo operaciones nos sale las siguientes cantidades. Luego nuestra ecuación química nos dice que reacciona eteno más oxígeno molecular y se forma dióxido de carbono y agua. Igualando esta ecuación tenemos que 3 moles de oxígeno molecular, 3 por 2, 6, y en los productos tenemos 2 por 2, 4 moles de oxígeno más 2 del agua serían 6. Esta es igualada a la ecuación. Luego, para calcular el oxígeno requerido que se toma en la combustión completa, se hace de la siguiente manera. Calculamos el oxígeno requerido, que sería con la masa con los moles de eteno que nos dan como dato, es decir las 20 libras que nos dan como dato lo llevamos a moles y con eso trabajamos como base de cálculo. Y con esa base de cálculo del eteno es lo que hallamos el oxígeno requerido. En un mol de eteno tenemos 3 moles de oxígeno molecular. Haciendo operaciones nos sale 972,9 moles de oxígeno requerido. Y ahora, para el cálculo del oxígeno molecular que entra, se hace mediante la relación de la masa de aire que entra, que nos da como dato que es 181.600 gramos de aire. El peso molecular del aire sabemos que es 29 gramos mol. De 29 gramos de aire tenemos un mol de aire. Gramos de aire se van con gramos de aire y nos queda mol de aire. Luego sabemos que un mol de aire nosotros tenemos 0,21 mol de oxígeno molecular, que este sería el oxígeno que entra. Haciendo operaciones tenemos el siguiente resultado: 1315 moles de oxígeno entrante. Luego de eso la pregunta nos dice que
se requiere calcular el porcentaje del exceso de aire, y eso se hace mediante la siguiente formulita. El porcentaje de exceso de aire es igual a 100 por el exceso de oxígeno molecular sobre el oxígeno requerido. Y ahora, el exceso de oxígeno también se lo puede calcular mediante la resta del oxígeno que entra menos el oxígeno requerido. Y esos datos ya nosotros lo tenemos. Entonces, el oxígeno que entra es 1315 moles menos el oxígeno requerido. El oxígeno requerido es 972,9 moles. Sustituimos en la fórmula y hacemos operaciones y tenemos nuestro resultado. Porcentaje del exceso de aire es igual a 35,2%. De ahí acabaría el ejercicio. Bueno, me despido y cordialmente les invitaría a que se suscriban a mi canal para seguir subiendo contenido sobre balance de materia.